Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a su sección Nociones Básicas. Volvimos con Nociones Básicas esta semana y hoy vamos a conversar y explicar de qué es lo que está pasando en Afganistán. Principalmente para entender qué es lo que está pasando hoy, hay que entender qué ha pasado en los últimos 30, 40 años. Y precisamente hoy vamos a ver un video de Memoria de Pez, que es un canal de YouTube que me parece espectacular cómo explican todo. Y pues hoy quiero reaccionar a esto. Así que bueno, si quieren vamos allá de una vez, porque tenemos mucho que ver. En los años 70, y con la inestimable ayuda de la Unión Soviética, los comunistas afganos tomaron el poder. El problema es que estos comunistas afganos intentaron imponer una ideología atea en una zona en la que la religión es una parte fundamental de la sociedad. Por ello había un... Ok, estamos hablando de contexto Guerra Fría, años 70. La Unión Soviética y Estados Unidos están peleando el control del mundo o quién tiene más influencia en sus países satélites, quién logra propagar mejor la ideología, ya tanto sea el comunismo como el capitalismo o la idea que vendía Estados Unidos de la libertad, intervenciones militares abiertas e intervenciones militares solapadas, mucha donación de armas, mucha intervención de inteligencia militar, y la Unión Soviética interviene con muchísimos recursos en Afganistán. Incluso mucha gente considera que Afganistán es el Vietnam de la Unión Soviética. Esto quiere decir que la Unión Soviética intervino en Afganistán, intervino con muchos recursos, pero al final perdió la batalla. Y entonces estamos en ese contexto. El contexto es que había un grupo de afganos que eran comunistas y por lo tanto no querían ni siquiera una religión o implantar una religión muy del comunismo, pero una zona muy altamente religiosa, principalmente islámica o altamente islámica, y pues por ahí empezamos en el contexto. de la población afgana que esto del comunismo y la sociedad laica no les molaba un pelo y que eran partidarios de una teocracia en la que el Islam y la Sharia dominase todos los ámbitos de la vida afgana. El caso es que este sector de la población, a los que se les conocerá como muyahidines, se alzaron en armas contra el dominio comunista en 1978, comenzando una guerra que duró hasta la caída de la propia Unión Soviética. Durante los más de 10 años que duró este conflicto, los muyahidines recibieron ingentes cantidades de armas y dinero de Estados Unidos, ya que todo valía para hacer daño a la Unión Soviética. Y esta... Okay, típico de la Guerra Fría, ¿verdad? Un grupo de rebeldes, gente que no estaba de acuerdo con que se instaurara un gobierno comunista no religioso, se unieron, empezaron una guerra que duró 12 años, y por supuesto patrocinados por Estados Unidos, que como dice el video, todo lo que afectara a la Unión Soviética me sirve, decía Estados Unidos. estaba ayudando a los comunistas afganos, se retiró de Afganistán en 1989, por lo que el conflicto en Afganistán se conocerá también como la Vietnam de la Unión Soviética. Ven, en la Unión Soviética se lava las manos, dice esto no está sirviendo, lo hacen en el 89 cuando ya estaba en crisis la Unión Soviética, se lavan las manos, se van y bueno, mucha gente menciona o dice que Afganistán fue el Vietnam de la Unión Soviética, o sea que no funcionó mucho. El comunista afgano continuó con la guerra hasta 1992. El problema es que una vez que la Unión Soviética se había desintegrado, el gobierno comunista afgano colapsó económicamente y los muyahidines tomaron el poder. ¿Y crees que fueron felices y comieron perdices? Pues esto, amigos de Memorias de Pez, esto es Afganistán. Ocurrió todo lo contrario. Ante el vacío de poder, las diferentes facciones de los muyahidines comenzaron a luchar entre sí por hacerse con el control del país. En 1996, los talibán, una de estas facciones fundamentalistas islámicas, conquistaron Kabul y posteriormente invadieron casi todo el país. Tan solo otro grupo muyahidín llamado la Alianza del Norte pudo hacer frente a los talibanes y conservar el control de una pequeña parte de Afganistán. El caso es que los talibanes proclamaron un emirato islámico e impusieron un régimen completamente teocrático, en el que la Sharia era la ley de leyes, lo que, como os imaginaréis, llevó a todo tipo de atrocidades en el que el respeto a los derechos humanos se convirtió en la excepción en vez de en la norma. Ok, finales de los 90 los talibanes toman el control de Afganistán. Son un grupo extremadamente religiosos que tienen una visión muy extremista del Islam.
eh, los derechos humanos prácticamente son una excepción, como dice el video, prácticamente no existen los derechos humanos. Todo lo que no se amolde a esa visión prácticamente es exterminado. Entonces, esos son los talibanes, esos son los que están hoy tomando el poder y que lo tuvieron a finales de los 90 y principios del nuevo milenio. Les dieron cobijo en su país al que entonces era el hombre más buscado del planeta y a su organización, la cual me permitiréis no nombrar para evitar que me cierren el canal. No la nombremos. Estableció su cuartel general, campos de entrenamiento y todo lo que un grupo como este necesita para llevar a cabo sus tropelías en todo el mundo. Esto llevó a Estados Unidos y Reino Unido a imponer sanciones al régimen talibán e incluso a plantearse una acción militar directamente en el país afgano. Lo que Estados Unidos no se imaginaba era lo que vendría después. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió el mayor atentado de su historia, y automáticamente todas las miradas se centraron en Afganistán, donde supuestamente se escondían los autores intelectuales de los ataques. Del régimen talibán a dejar de acoger a los responsables de los atentados, el 7 de octubre de 2001 el gobierno de Estados Unidos inició sus operaciones militares en Afganistán. Estas operaciones tenían dos objetivos: por un lado eliminar a los responsables de los ataques del 11 de septiembre y por otro lado derrocar al régimen talibán y establecer la democracia en el país. Una curiosidad de esta intervención fueron las operaciones de desinformación que se llevaron a cabo para justificar el ataque, y es que en 2001 el Departamento de Defensa creó en secreto una oficina de influencia estratégica, con la misión de difundir información falsa que sirviera a la causa de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Esta oficina se disolvió después de que varios periodistas revelaran su existencia. Y la gente cree que la desinformación y que las noticias falsas nacieron con las redes sociales y no, las vienen desde hace muchos, muchos, muchos años. Incluso es estratégico a nivel de comunicación, ¿no? Y vean cómo lo manejó Estados Unidos y cómo muchos periodistas investigaron esto y se lo trajeron abajo. Pero lo interesante es que Estados Unidos interviene en Afganistán por dos objetivos, como decía el video. El primero es un objetivo de venganza, nada más. Y el segundo es, bueno, si podemos llevarles, quitar a los talibanes, pues los quitamos y ya. Pero el primer objetivo era un objetivo de venganza. La intervención estadounidense y británica fue un éxito relativo. Con la inestimable ayuda de la Alianza del Norte, el régimen talibán cayó en pocas semanas. Sin embargo, no se encontró ni rastro de los responsables del 11 de septiembre. Se cree que huyeron por las fortificadas montañas de Tora Bora hacia zonas tribales de Pakistán. No obstante, parecía que por fin Afganistán estaba listo para la paz y sobre todo para la democracia. Pero una vez más, parece que se nos olvida que estamos hablando de Afganistán, un país en el que no hay paz que valga. Por mandato de la ONU se formó la llamada Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, conocida comúnmente como la ISAF. Hablamos de una fuerza de más de 100.000 soldados, la mayoría aportados por Estados Unidos, en las que también se encontraban soldados de decenas de países más, entre ellos España. En 2004 se aprobó una nueva constitución y se celebraron las primeras elecciones democráticas de la historia de Afganistán. La ONU consiguió escolarizar a 4 millones de niños y restableció el sistema de salud. Sin embargo, la policía y el ejército afgano estaban en pañales y apenas controlaban la capital del país. En el resto de regiones en las que no había fuerzas internacionales, el control lo ejercían señores de la guerra que actuaban como caciques locales y que se hicieron de oro cultivando opio y traficando con él. Ok, nada raro cuando un estado, a ver, es que Afganistán no ha sido en ningún momento un país libre, ¿no? Un país que tenga una autonomía. Siempre tuvo la intervención de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se va, queda en manos de los talibanes. Cuando suceden los ataques del 11 de septiembre, viene la intervención de Estados Unidos y de los países aliados. Entonces, como que Afganistán siempre ha sido un país controlado por otras fuerzas, siempre. Si no fue la Unión Soviética, fueron los talibanes, y si no, fue la intervención de Estados Unidos y estos países aliados. Y además era un país que no tenía una organización como tal y trataban de plantearla, digamos, como explica el video, la policía y el ejército apenas podían cuidar la capital, Kabul, eh, pero las demás ciudades eran controladas por señores de la guerra, que además eran, o aún siguen siendo algunos, gente que tiene mucha corrupción, ¿no? Y que se han enriquecido. Entonces vean qué problema sucede en un país que siempre ha sido intervenido, y vea qué problema es cuando la gente apoya la intervención de otros países en un país.
talibanes se estaban rearmando y reorganizando en muchas zonas del país. Su objetivo era recuperar el control de este, pero en 2006 la OTAN tomó el mando de las operaciones internacionales en Afganistán y sencillamente mientras la OTAN estuviese allí la insurgencia talibán no iba a poder hacer nada más que ataques puntuales de hit and run y algunos atentados. Aún así, las operaciones de los talibanes fueron aumentando mes tras mes. 2009 y 2010 fueron años durísimos para la OTAN. La OTAN envió más soldados y material, pero las tropas internacionales no tenían pensado quedarse allí para siempre. Su misión era contener a los talibanes mientras formaba y equipaba al nuevo ejército y a la policía afgana. A pesar de todo ello, las acciones de los talibanes continuaron con buen ritmo hasta 2013. Trata de disparar y que no te disparen. Eso es formación básica. En 2013 la OTAN dejó la seguridad del país en manos de la policía afgana y se dedicó solamente a dar apoyo aéreo y a continuar formando a la propia policía afgana. Ok, aquí estamos viendo un problema. Está bien que Estados Unidos interviene, bueno, no está bien, pero interviene, hacen todo lo que hacen, mueren un montón de gente inocente, hay, huye mucha gente, además, huyendo de la guerra y los bombardeos. Ya Noam Chomsky había escrito su texto allá en 2001 de hacia dónde se dirige el mundo, mostrándonos que Afganistán apenas sobrevivía con la ayuda humanitaria antes de la guerra y con la guerra y con la invasión prácticamente los civiles fueron condenados. Después de eso viene todo este proceso que hemos visto desde 2001 hasta 2010, 2011, 2012 en que la OTAN tenía control, tratando de educar o instaurar un gobierno autónomo, un gobierno más con la libertad de elegir y con la libertad de funcionar principalmente, con policía, con ejército. Lo que pasa es que los entrenan y los dejan. Y no toman en cuenta cómo es la cultura, no toman en cuenta nada, quieren como occidentalizarlos. Y eso es un problema que sucede muy a menudo cuando estos países quieren como colonizar o intervenir en otros países y no toman en cuenta a la población, no toman en cuenta las creencias, no toman en cuenta nada. ¿Y qué pasa? Estás en un país que nunca tuvo una organización o una estructura formal, se invade, se trata de dejar a la gente formada, pero se van y ¿qué es lo que pasa? La corrupción, la desorganización, todo queda un caos. Mi punto de vista es no creer en las intervenciones militares que hacen los países solo porque sí. En noviembre de 2014, Obama dio por terminada la misión ISAF-OTAN y anunció una segunda misión, la misión Centinela de la Libertad. Esta misión sería llevada a cabo con muchos menos recursos y estaría centrada exclusivamente en adiestrar a la policía y al ejército afgano. En 2015, tras casi 3 décadas de lucha ininterrumpida, los talibanes mostraron su predisposición de negociar un alto al fuego con el gobierno afgano. Las negociaciones comenzaron a dar sus frutos en 2018, cuando se decretó una tregua de 3 días para celebrar el Ramadán. Era algo simbólico pero importante, ya que era el primer alto al fuego que se hacía desde 2001. En febrero de Les dejo por acá un video que ahora explicamos nociones básicas de qué se celebra en el Ramadán. se llegó a un acuerdo para reducir las hostilidades y se pactó la salida de las tropas extranjeras del país, entre ellas el contingente de 14.000 estadounidenses que se retirarían en 14 meses solo si los talibanes cumplían con las condiciones de reducción de violencia que les había impuesto Estados Unidos. Afganistán ha seguido siendo pasto de la inestabilidad, pero a pesar de varios tiras y aflojas entre los talibanes y la OTAN, Estados Unidos anunció que sus tropas abandonarían el país entre mayo de 2020 y septiembre de 2021. Y así ha sido, la OTAN, harta de poner dinero a fondo perdido y tras sufrir más de 3.500 bajas entre sus filas, ha ido paulatinamente abandonando el país y lo que viene ahora os sorprenderá. Bueno, igual lo que pasa es que a medida que las tropas extranjeras han ido abandonando Afganistán, los talibanes han iniciado una serie de ofensivas cuyo objetivo es recuperar el control de todo el país y la verdad que les está yendo muy bien. Desde mayo de 2021 los talibanes se han hecho con muchas capitales de provincia, con casi todas las zonas rurales y controlan ya al menos el 70% del país. Quizás para cuando estés viendo este vídeo los talibanes ya se hayan hecho con el control de la capital, Kabul, y hayan desmantelado ya el gobierno afgano que está muy próximo a colapsar. La barbarie... Este video se publicó el pasado domingo 15 de agosto y efectivamente ese mismo día cayó la capital, Kabul, en manos de los talibanes, el presidente del país. Ya estamos claros que es un gobierno que no tenía muchísima estructura.
se montó en un avión y huyó del país. Entonces ahí es cuando ya llegamos en lo que está pasando hoy. Talibán está a punto de hacerse con Afganistán de nuevo, condenando al país a un nuevo periodo oscuro en el que los derechos humanos brillarán por su ausencia. Lo que la ofensiva talibán ha dejado patente es que ni la policía afgana ni el ejército afgano estaban preparados aún para defenderse solos. Y es que la moral de sus hombres es muy baja. Apenas tienen medios, la corrupción campa a sus anchas entre los mandos del Lo que ejército hablábamos, y la ¿no? desconfianza reina entre sus hombres, ya que hay infiltrados talibanes dentro de las filas gubernamentales. Mm. Todo ello provoca desbandadas en el frente, desorganización, derrotismo y también que los talibanes puedan cosechar grandes victorias con relativos pocos medios. El gobierno afgano solo tiene una bala en la recámara, una medida desesperada que es movilizar a las milicias anti-talibán, las cuales están controladas por señores de la guerra. Sin embargo, armar estas milicias tiene un riesgo, ya que estas milicias pueden ser un problema el día de mañana para el gobierno afgano si este derrota finalmente a los talibanes. Y no dudéis. Ok, ¿cuál es la situación aquí? ¿Se acuerdan de aquella gente que era la que controlaba las principales ciudades, que eran señores de la guerra y que se habían enriquecido con opio por medio de mucha corrupción? Bueno, todos estos señores prácticamente tienen cada uno un ejército que se puede llamar el país, el gobierno. Ya hablamos que es un gobierno muy frágil, que prácticamente ya fue destruido. Lo que puede hacer ahora es llamar y pedir que este grupo de hombres, digámoslo así, generales de la guerra, se junten y creen un gran ejército que pueda hacerle contra a los talibanes, lo cual podría ser una medida muy eficaz a muy corto plazo o podría evitar los síntomas de gravedad que tiene ahora el país. Sin embargo, no va a eliminar el problema que tiene y podría ser muy peligroso porque estos hombres podrían tomar el poder y decir, bueno, ahora nosotros somos los que mandamos e instauran su gobierno, que este no sería talibán, pero no sabemos en qué gobierno querrían instaurar. Entonces ahí ya se corre otro riesgo. Señores de la guerra reclamarán su parte del pastel llegado el momento. La otra esperanza para Afganistán es una nueva intervención extranjera. Sin embargo, a día de hoy parece que no hay nadie muy interesado en esto. Por un lado, la OTAN está cansada de poner la vida de sus soldados en riesgo y gastar miles de millones de dólares cada año en una guerra en la que tras 20 años no se ha conseguido nada. China está muy interesada en que Afganistán sea estable, ya que recordemos que ambos países hacen frontera. De hecho, China se reunió en julio de 2021 con los talibanes y básicamente acordaron que China no iba a interferir en Afganistán siempre y cuando los talibanes no comprometiesen la seguridad del gigante asiático. Rusia tampoco ha hecho de momento ademán de intervenir directamente en el país y muestra una ligera simpatía, o eso parece al menos, por sus antiguos enemigos los talibanes. Por todo ello, de momento el gobierno afgano lo tiene muy pero que muy complicado. En cualquier caso, suscríbete a Memorias de Pez porque desde aquí vamos a dar Ok, seguimiento al conflicto. que ¿Crees yo que los creo que talibanes sí, que derrotarán al gobierno merecen afgano? que nosotros lo sigamos. Al menos yo lo recomiendo que sigan Memorias de Pez. Ok, ¿qué creo yo de lo que está pasando en Afganistán? Bueno, o conclusiones de lo que está pasando en Afganistán. Número uno, desde hace muchísimos años, desde la Guerra Fría, Afganistán es un país que ha sido satélite y que ha estado intervenido siempre por una potencia. En la Guerra Fría era intervenido por la Unión Soviética, que quiso apoyar un gobierno comunista, pero los talibanes y los grupos religiosos se lograron unir y lograron hacerle guerra. La Unión Soviética, cuando está muy frágil en finales de los 80, se va de Afganistán, el país empieza a estar en manos de los propios talibanes y de los propios afganos, y los talibanes intervienen y dicen, esto aquí vamos a mandar nosotros. Y logran tomar el control del país durante algunos años. Estados Unidos y Gran Bretaña, Francia, se preocupan por esto, ponen sanciones y de un pronto a otro, en septiembre de 2001, es atacado Estados Unidos, las Torres Gemelas y todo lo que nosotros conocemos. Los autores intelectuales dicen, hey, aquí estamos en Afganistán, Estados Unidos y sus aliados intervienen en Afganistán, convierten a Afganistán en un manicomio de que mueren civiles. Ya yo les recomiendo que lean Hacia dónde se dirige el mundo de Noam Chomsky, que es un texto de opinión que está publicado en la web y traducido al español, donde Chomsky nos explica un poco cómo estaba Afganistán antes de la intervención y cómo está quedando con esa intervención.
Estados Unidos y su intervención tratan de crear un gobierno satélite afgano, un gobierno ahí que cumpla los intereses que tiene Estados Unidos. Llega Barack Obama, llega después Donald Trump, que no le interesó, y ahora llega Joe Biden en Estados Unidos, que junto con Obama y Biden están haciendo retiradas de los ejércitos norteamericanos en el país. La OTAN, una entidad patrocinada completamente por Estados Unidos, empieza a salir. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando dejas un país completamente, cuando intervienes un país sin capacidades y después lo deja, ¿qué pasa? Bueno, toman control la gente que lo tenía antes de la intervención, que son los talibanes. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué es lo grave de que los talibanes tomen el control? Que son sumamente extremistas y que esta gente no le tiene eh, respeto a prácticamente ningún derecho humano. Las mujeres son las más afectadas, los niños, y por eso estamos viendo que la gente en hordas y bandadas se están metiendo al aeropuerto internacional, están tratando de huir del país y están tratando de huir por otras vías. ¿Por qué? Porque ese país hoy por hoy está cayendo en el oscurantismo terrible. ¿Pero qué es? El resultado de acciones que fueron tomando también las grandes potencias del mundo. Entonces, cuando la gente diga, ahí la comunidad internacional tiene que intervenir, ok, pero pensemos, ¿qué van a intervenir en ese país? Yo considero que Afganistán viene siendo un manicomio desde hace muchísimos años por culpa de la Unión Soviética y por culpa de Estados Unidos, y esa es la realidad. Así que bueno, espero que eh, hayan aprendido algo, espero que hayan entendido un poco qué es lo que está pasando o cómo llegamos hasta aquí, porque la historia siempre es de procesos y pues espero que hayamos entendido este proceso el día de hoy. Así que ya saben, denle like a el video si les gustó, déjenme en sus comentarios si les parece este tipo de reacciones y nos estamos viendo en próximos videos. Muchas gracias y nos vemos.